Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Imagino que muchos de vosotros ya habéis regresado de vuestras vacaciones. Otros quizás estáis empezando a planificarlas, estáis empezando a preparar la maleta para salir. Otros quizás no habéis podido tener vacaciones. En cualquiera de los casos, espero sinceramente que estéis todos bien en medio de esta situación extraña que estamos viviendo. Espero que el Señor os tenga a todos guardados en su gracia. Muy bien, pues recordaréis que hace unas cuantas semanas estuve compartiendo un mensaje acerca de la batalla, de la lucha del creyente por la fe. Y recordaréis que llamábamos aquello la madre de todas las batallas, ¿no? Este es un tipo de batalla, es un tipo de lucha que se desarrolla en el ámbito espiritual individual de la persona, pero en esta mañana vengo a hablarte de una lucha, de una batalla que no es menos cruenta, no es menos agresiva, no es menos erosiva, vamos a decir, pero que se desarrolla en el ámbito espiritual colectivo. Vamos a hablar esta mañana, vamos a estar hablando acerca de la lucha por la familia. Cuando hablamos desde la Biblia acerca de la familia, lo primero que quiero captar tu atención es que estamos hablando, o vamos a estar hablando sobre la base del diseño original de Dios. Vamos a acudir a las Escrituras y vamos a estar viéndolo a lo largo de esta mañana para poder conocer exactamente qué es la familia, para qué sirve la familia y qué había en el corazón de Dios cuando creó y diseñó a la familia. Vivimos en un entorno cultural, en un entorno sociopolítico, donde este concepto bíblico de la familia está en medio de una profunda crisis erosiva. Digamos que este modelo, por una parte, está siendo erosionado por la no aceptación o por la subjetividad o por el rechazo de ese modelo, vamos a decir, modelo tradicional de la familia, pero por otro lado, también enfrentamos lo que hoy en día se conoce como disfuncionalidad familiar. Así que por una parte tenemos el frente del escepticismo con respecto al modelo bíblico de la familia. Por otro lado tenemos la batalla en cuanto a la funcionalidad familiar. ¿Para qué sirve la familia? ¿Cómo debe funcionar una familia? ¿Qué es una familia? Cuando hablamos de disfuncionalidad, una familia disfuncional básicamente es aquella que no es capaz de proveer lo necesario para que sus hijos crezcan sanos y felices, físicamente, emocionalmente y yo añadiría también espiritualmente. Por tanto, nuestra lucha como creyentes, como cristianos, va a estar siempre dirigida, va a estar siempre enfocada en estos dos elementos a proteger: el modelo de la familia y la funcionalidad de la familia. O dicho de otra manera, ¿qué es la familia? ¿Cómo es la familia? ¿Y para qué sirve la familia? ¿Cuál es el propósito de Dios en la familia y con el mundo a través de la familia, según el diseño original de Dios? Si pensamos en el modelo de la familia, es interesante ver que en España, por ejemplo, se reconocen hasta 8 modelos diferentes de familia según el Estado. Por ejemplo, tenemos la familia nuclear, la familia monoparental, la adoptiva, la familia sin hijos, la familia de padres separados, las familias compuestas, familias homoparentales, la familia extensa. Son demasiados modelos de familia, pero créanme que comparativamente con otros países de Iberoamérica incluso son pocos. Si miramos a México, miramos a Colombia o pensamos en Chile, en estos países de Iberoamérica reconocen hasta 13 modelos diferentes de familia en la sociedad. Ahora, ¿cuál es el modelo de Dios? ¿Cuál es el diseño de Dios? ¿Qué es la familia? ¿Cómo diseñó Dios la familia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la idea de Dios? ¿Y cuál es la funcionalidad de la familia? Con respecto a la cuestión del modelo, me gustaría que viésemos un texto. Voy a pedir al realizador que proyecte el texto que vamos a leer en Génesis capítulo 1, versículos 27 y parte del 28. Y lo voy a leer y dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Quedaos con estas ideas. ¿Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza? ¿Los creó varón y hembra? ¿Los bendijo?
y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Lo primero que vemos en la Biblia, la primera idea que debe captar nuestra atención, es que Dios no creó al hombre como un ser aislado y solitario. Dios creó al hombre como varón y hembra. Dios no creó meramente a un ser semejante a él, sino que Dios creó una sociedad de dos seres creados a su semejanza, pero complementarios. Hace algún tiempo Kevin nos estuvo hablando acerca del matrimonio y hablaba justamente de nuestro fundamento, nuestra idea sobre el matrimonio, en la idea de la complementariedad. Recordáis que en Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así que en la mente de Dios, cuando Dios crea al hombre, le crea varón y le crea hembra. Y cuando crea a la mujer, la crea como ayuda idónea, como complemento del hombre, porque sin la mujer el hombre está incompleto. Así que aquí vemos una unidad, una sociedad de dos seres complementarios, de dos seres creados a la imagen de Dios. Lo segundo que quiero captar tu atención es en el hecho de que lo que inmediatamente ocurre después es que Dios les bendice. Fíjate que esto no había ocurrido con anterioridad. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra y sopla aliento de vida en él, no vemos en ningún momento en la Escritura que Dios le bendiga. Dios proclama y declara bendición sobre el hombre una vez que el hombre es hombre, varón y mujer. La bendición de Dios está sobre la familia, sobre la base del matrimonio. Ya Dios declara bendición sobre el hombre y la mujer cuando son creados. Lo tercero que vemos, no menos importante, es que Dios les da un mandamiento. Antes de cualquier otra instrucción que pudiera darles, les da un mandamiento. Y ahí vemos propósito, ahí vemos funcionalidad. ¿Para qué sirve el matrimonio, la familia, el matrimonio? Pero lo vamos a ver después. Pero lo que dice es que básicamente les da el mandamiento de multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla o gobernarla. Multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Vemos pues entonces que el plan de Dios original va más allá de meramente establecer un modelo primigenio de familia, papá, mamá y los hijos. Su plan revelado es crear una sociedad que se extiende por toda la tierra. Incluso a lo largo de la historia bíblica vemos cómo Dios emerge en determinadas situaciones después de la caída, después de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. Vemos, por ejemplo, a Dios llamando a Abraham de la tierra de Ur y de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y leemos en Génesis 12:2 como Dios nuevamente revela y manifiesta su intención desde antes de la creación. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cuál es el patrón y el modelo expansivo de Dios para crear una sociedad, siendo la familia la base celular de la sociedad? Pues vamos a leerlo. Voy a pedir nuevamente que proyectemos este texto que se encuentra en Génesis 2, versículo 24, donde dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es importante que cuando consideramos este texto reparemos en un detalle muy importante. Fíjate que lo que nos dice la Escritura es que para que el hombre pueda unirse a su mujer para ser una sola carne, primero ha de dejar a su padre y a su madre. Es decir, la familia nace de una familia previa. Una familia que da a luz otra familia que a su vez da a luz otra familia que a su vez da a luz otra familia. Y esto me hace recordar un poquito en lo que tiene que ver con la reproducción o la multiplicación celular conocida como mitosis. Básicamente, para recordártelo, si sabes un poco de ello, la mitosis es la capacidad de ciertas células para multiplicarse partiendo de sí mismas. Genera dos núcleos y llegado un momento se divide en dos células exactamente iguales. Dos células gemelas entre sí, pero exactamente iguales a la célula primigenia. Con sus mismas características biológicas, con sus mismos números de cromosomas, exactamente iguales. Dos células exactamente iguales a la célula primigenia. A mí esto me habla mucho y me hace recordar cómo funciona la familia y cómo se extiende y cómo se desarrolla la sociedad según el plan de Dios. Familias que dan a luz
a familias con los mismos principios, con los mismos valores, con la misma funcionalidad, con la misma identidad y con la misma conexión espiritual y divina con Dios. La familia, según Dios, es la base celular de la sociedad. Incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo reconoce de esta forma. Dice, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Pero quizá en este momento te estés preguntando, bueno, estamos planteando la cuestión de la familia desde una perspectiva puramente biológica. ¿Qué sucede con los desamparados? ¿Qué ocurre con los huérfanos? ¿Qué ocurre con aquellos que han perdido a sus padres, quizá en un accidente, quizá víctimas de una guerra, de un conflicto bélico? ¿Qué sucede con ellos? La propia Biblia nos da respuestas a esto y podemos conocer más la perspectiva de bendición que encontramos en la familia desde la perspectiva de Dios. Salmos 68:6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Cada persona tiene un lugar en la familia con independencia de que se haya cercenado, se haya cortado su cordón umbilical biológico con su ascendencia. ¿Y la Iglesia? ¿Dónde estamos? ¿Cómo protegemos a la familia? ¿Cómo luchamos por proteger este modelo bíblico, este modelo, según Dios, de la familia? Bueno, mira, la verdad es que Dios no nos ha llamado a protegerla con pancartas y movilizaciones. No podemos forzar a la sociedad ni obligar a la sociedad a aceptar un modelo que no quieren aceptar. No podemos forzar a la población, no podemos forzar a la cultura de nuestro tiempo a aceptar algo que no quieren aceptar y que quieren rechazar. Pero sí tenemos la responsabilidad nosotros de vivir conforme a los principios de Dios y esperar que este modelo pueda afectar a la sociedad y pueda influir e inspirar a la sociedad. Hay una amplia respuesta que podemos encontrar en Deuteronomio 6 de cómo podemos hacer, qué debemos hacer nosotros. Pues básicamente lo que podemos hacer es enseñar a basarnos en una transmisión oral de los principios del reino de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros parientes. Sumergirnos en la palabra de Dios y en los principios del reino de Dios para aprenderlos, interiorizarlos y ponerlos por práctica. Deuteronomio 6, todo el capítulo, te animo a que lo leas, habla mucho acerca de ello. Yo solamente he cogido algunos textos de Deuteronomio 6 y que quiero leerte muy rápidamente. Dice así, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como ha dicho el Señor Dios de tus padres. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ello estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La transmisión oral, el transmitir los valores de generación en generación, educando a nuestros hijos. Ahora, con respecto a la funcionalidad, ¿qué es funcionalidad? Bueno, pues la definición de funcionalidad es conjunto de características que algo sea práctico y utilitario. En base a esto podemos decir que la familia tiene una utilidad práctica para influir en la sociedad de forma positiva según los principios y los valores del reino. Como dijimos anteriormente, la familia, según la voluntad de Dios, es la base celular de la sociedad. La familia es el medio a través del cual una sociedad adquiere sus características culturales, éticas y morales. Cada familia constituye un elemento funcional de la sociedad en su conjunto. Es como un engranaje dentro de una gran maquinaria. Hace unos días tuve la oportunidad de cenar con un buen amigo mío que es muy aficionado a la relojería, a los relojes. Tiene una gran colección de relojes suizos y él me contaba que tuvo la oportunidad de formar parte de un viaje organizado por uno de los fabricantes de relojes suizos. Y entonces él fue a un viaje en Neuchâtel, en Suiza, y pudo visitar la fábrica donde elaboran estos complejísimos y precisísimos mecanismos. Y él me contaba entusiasmado el proceso de elaboración tan complejo, tan meticuloso, tan técnico, tan detallado para crear una máquina absolutamente precisa. Veo
la sociedad y la familia desde esa perspectiva, según la ve Dios. Podríamos pensar que la sociedad es esa maquinaria compleja constituida por familias que son los engranajes y los elementos mecánicos, engranajes lubricados con la presencia de Dios y los valores del reino de Dios. Tristemente, en nuestros días ocurre justamente lo contrario. La familia es modelada por medio de la influencia directa de la sociedad, que a su vez es modelada por poderes que manejan intereses particulares de carácter político, económico, cultural o moral. El enemigo ha conseguido invertir las tornas. Mientras que Dios diseña la familia como la base celular de una sociedad sana en comunión con Él, el enemigo hace que sea la sociedad la que actualmente está moldeando a la familia. Y esto, queridos amigos, queridos hermanos, es algo dramático, es algo serio. Así que aquí tenemos otro de los elementos que constituye nuestra lucha por la familia, el evitar que sea el entorno el que condicione la funcionalidad de nuestras familias. ¿Cómo funcionan nuestras familias? No podemos perder la perspectiva de Dios en cuanto al diseño de la familia. Debemos enfocarnos en la idea primigenia de ser bendición al mundo a través de una influencia sana en nuestro entorno social. Me gustaría volver a leer otro texto, volver a la Biblia. Pediré también una vez más al realizador que proyecte Génesis capítulo 8, versículos 15, 16 y parte del 17. Repito, Génesis 8, 15, 16 y parte del 17. Es Dios hablando a Noé. Y entonces dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Una vez más, podemos ver claramente el propósito claro de Dios de que la familia sea la base fundamental de una sociedad que llena la tierra para gobernarla bajo los principios del reino de Dios. A su vez, cada miembro de la familia tiene su propia funcionalidad, tiene su propia operatividad dentro de la familia y puede afectar positiva o negativamente al estar expuesto a influencias diversas, influencias externas. En otras palabras, una familia sana depende de cuán sana sea la funcionalidad de cada miembro. Mira, se ha escrito muchísimo, hay ríos de tinta acerca de lo que llamamos familias disfuncionales. Hemos hablado un poquito anteriormente acerca de ello. Algunas de las características de las llamadas familias disfuncionales son estas, y son muy interesantes, y aunque es una perspectiva puramente secular, creo que es importante que lo podamos aplicar a nosotros como familia espiritual, como familia en el modelo de Dios. Por ejemplo, algunas de las características son dependencia y manipulación emocional. Padres que ejercen tal manipulación sobre los hijos, tal dependencia de los hijos, tal influencia que hacen que sean frágiles emocionalmente. La violencia intrafamiliar, sea del tipo que sea violencia de género o cualquier forma de violencia, ataca y mina y es un cáncer dentro de la familia. El exceso de autoridad de los padres, de los progenitores, el exceso de permisividad, problemas con la comunicación entre los padres, los hijos y los padres, falta de empatía, aislamiento, ausencia, uno de los grandes males de nuestro tiempo. Estamos tan ocupados con tantas cosas que nos cuesta muchas veces sacar tiempo para escuchar a nuestros hijos. Necesitamos edificar familias sanas. Necesitamos como padres educar a nuestros hijos en los principios del reino de Dios, no solamente con palabras, como dije hace un momento a través de la transmisión oral, sino también siendo un ejemplo práctico de lo que es vivir caminando con Cristo, para que nuestros hijos puedan influir a los demás, para que nuestros hijos puedan ser padres en el futuro que transmitan los mismos principios y los mismos valores. Hay una historia muy hermosa que me envió Kevin y que yo he adaptado un poquito, es una especie de cuento, una especie de leyenda, y dice que un padre divorciado estaba muy ocupado trabajando desde casa, ahora con todo esto de la pandemia, y buscaba la manera de entretener a su hija pequeña que le estaba importunando permanentemente, reclamando más atenciones mientras el padre estaba hasta arriba de trabajo. Entonces el padre encontró un mapa del mundo en una revista
y cortó, arrancó esa página y la cortó en muchos pedacitos para hacer improvisar un puzzle y se lo entregó a la niña para que lo montase. Y después de muy poco rato, la niña vino corriendo entusiasmada para enseñarle a su padre el resultado de su trabajo. Y el padre estaba sorprendido. ¿Cómo era posible que la niña lo hubiese hecho tan rápido? Y le preguntó: hija, ¿cómo compusiste este mapamundi tan rápido? Y la respuesta de la niña fue: cuando arrancaste la página de la revista, me di cuenta que en la parte de atrás de la hoja había una imagen de una familia. Pensé entonces que si era capaz de volver a unirles, podría volver a unir el mundo. Qué hermosa reflexión. Nuestro lema como iglesias, y ya conocido por todos, es que queremos ver una familia de iglesias que transforme vidas e impacte naciones. Esto conecta con la voluntad de Dios y con lo que es la Gran Comisión. Pero en esta mañana me gustaría captar tu atención, porque creo que tenemos un desafío para poner todo nuestro empeño en también ser una iglesia de familias que transforman vidas e impactan naciones. La labor de llevar el Evangelio, la labor de influir en el entorno social no es meramente una tarea de la Iglesia, también es una tarea de las familias. Y esto solamente es posible si la iglesia está si la familia está edificada sobre los principios y los valores sólidos de la palabra de Dios. Los maridos tenemos que ser buenos maridos, las esposas tienen que ser buenas esposas, debemos edificar matrimonios saludables, porque esto también es un ejemplo para nuestros hijos. Debemos educar a nuestros hijos en el temor de Dios y transmitir los principios del reino de Dios. Debemos ser familias que comunican entre sí, que pasan tiempo de calidad unos con otros, dedicando tiempo a nuestros hijos, no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. ¿Cuánto tiempo dedicas para orar por tus hijos? ¿Cuánto tiempo dedico yo para orar por mis hijos? Es crucial, es vital presentarles permanentemente, porque cada uno de nosotros como padres somos sacerdotes de nuestra grey, de la iglesia que tenemos en casa, y debemos cuidar de ese rebaño que está en nuestro hogar. La palabra de Dios nos da las claves necesarias como padres y como hijos para ocupar nuestro lugar funcional en nuestra familia, para que ésta pueda ser de bendición al mundo. Escúchame, la voluntad de Dios para con la familia es bendecirla con la riqueza y el bien del mundo. Fuimos llamados con ese propósito, en esa funcionalidad externa de afectar las naciones, de gobernar la creación. ¿Y sabes qué? Algún día ocurrirá. Está en el futuro escrito, está en el propósito de Dios, que algún día nos sentaremos juntamente con Cristo para gobernar sobre la creación. La voluntad y el deseo de Dios es bendecir las familias. Ven conmigo nuevamente para concluir a la palabra de Dios, a Génesis 45, versículo 18, se va a proyectar también, Génesis 45, 18. Esta es una promesa de Dios para nosotros como familia. Y dice así: tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí. Lo voy a repetir. Tomad a vuestros padres y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Dios, nuestro creador, el inventor de la familia, el inventor de una sociedad saludable, nos está llamando como familias a acudir a Él, a presentarnos delante de Él, para establecer una conexión poderosa con Él, con el Espíritu Santo, y poder ser bendecidos. Familias, Dios os está llamando a buscar su rostro. Iglesia, somos llamados a servir a las familias, a apoyar a las familias, a preocuparnos de las familias. Quiero agradecer la labor y el trabajo de aquellos que, complementariamente a la labor de los padres, se ocupan de nuestros niños en la escuela dominical, transmitiéndoles los principios del reino de Dios. Qué importante es esta tarea. Esto es todo lo que quería compartir contigo. Quiero animarte a que estés orando por tus hijos, por tu familia. Quizá tienes en casa a una abuela, a un abuelo, a un padre que es viudo, a una viuda. También forman parte fundamental e integral de la familia. Ora por ellos, transmítele los principios. Y os animo, familias, a que seáis un ejemplo para vuestro entorno social, porque sois un referente. La gente quiere ver cómo funciona una familia diferente, conectada con Dios.
Porque la verdad es que fuera de Dios nada funciona.